Ok, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches o tardes o días, depende en qué momento nos estén viendo. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante con una persona muy querida en el pueblo de Río Verde. Eh, Tenemos con nosotros a Fray Guadalupe Antonio Hernández Huerta Tor, de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Ahorita nos va a explicar eso de Tor. Primero quiero que él se presente con todos nosotros. Bueno, ojalá que sean muchos, ¿verdad? Miles y millones de personas que nos escuchen y para poder conocerlo un poquito mejor. ¿Qué tal, Fray? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos para todos. Un gusto poder participar a través de este medio, poder saludarles y por supuesto poder llegar hasta ustedes. Como ya me presentó el buen Víctor, pues soy Fray Guadalupe Antonio Hernández Huerta, soy fraile franciscano de la Tercera Orden Regular de San Francisco, de la viceprovincia de Santa María de Guadalupe. Ok, muy bien. Ahora sí, resuélvenos a todos qué significa lo de Tor. Ok. Dentro de la familia de los franciscanos existen diferentes ramas. Todas compartimos una misma espiritualidad, solamente que a través del tiempo, a través de los años, se ha ido consolidando una identidad en cada una de estas órdenes, por así llamarlas, como son la orden de frailes menores, la orden de frailes menores capuchinos, la orden de frailes menores conventuales y la Tercera Orden Regular de San Francisco, o como en el tiempo de San Francisco se le conocía, movimiento penitencial. ¿Y cómo es que deciden o cómo es que decides cómo entrar a esta orden? ¿O ellos te van hacia dónde vas o cómo? No, mira, bueno, realmente, ¿cómo conocí a la viceprovincia de Santa María de Guadalupe? Resulta que fue verdaderamente una coincidencia, o lo podríamos llamar una diosidencia, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues yo era muy pequeño, estaba en la parroquia de Santa Catarina de Alejandría, donde se gestó, lo he comentado en estos días en las homilías, ahí se gestó mi vocación en el servicio como monaguillo. Y después por ahí ya a la edad de 16 años decidí precisamente buscar una vocación más específica. En una Semana Santa precisamente es como por coincidencia un fraile de esta orden estaba de vacaciones, que es originario también de aquí de la zona media, y a través de una religiosa diocesana del Carmelo fue que me contactó. Yo había decidido precisamente iniciar este proceso vocacional y no sabía en dónde, ¿sabes? No sabía en dónde. De algún modo no quería tal vez alejarme tanto pues, de mi familia, que buscaba precisamente una congregación o una comunidad religiosa cercana aquí en la zona. Y bueno, terminé en la Ciudad de México y Dios me ha permitido pues también alejarme mucho más allá dentro del proceso de la misión, hasta lugares donde no me he imaginado. Mira, qué interesante. Y sí, para la que la gente, imagino que toda la gente de Río Verde que nos ve sabe, ¿verdad? Que yo también estuve ahí muchos años de monaguillo, ahí fue donde nos conocimos. Ahí compartimos, ahí Sí, hicimos tantas jugamos y travesuras, todo. ¿verdad? Pero recuerdo que nada más de repente dije, bueno, ¿y qué habrá pasado con Lupillo? Que de un día a otro ya no te vimos. Y Así no es. sabíamos, y pues nosotros éramos muy pequeños, no existían, bueno, a lo mejor sí ya existían las redes sociales, ¿no? El Metroflow, tal vez, algo, algo de lo viejito, pero no estábamos en comunicación como para decir, oye, ¿dónde estás? Como ahora que tenemos, ¿verdad? El Facebook, no Así sé, es. Instagram, que podemos buscarnos y mandar un mensaje, ¿por dónde andas? O no sé. Correcto. Ya hasta después de mucho tiempo, como mi mamá y mi papá siempre han estado también ahí en la iglesia, en el coro de colores, Uh-huh. pues se corrió la voz, ¿no? Que Río Verde tenía un seminarista con los franciscanos. Claro. Y pues orgullosos, ¿no? Orgullosos de haber formado parte en algún momento de tu vida de niñez, de convivir, y que ahora estés ya como sacerdote, como franciscano, ¿verdad? Ahora compartir eso contigo. A días pasados recordaba cuando fue tu cantamisa Uh-huh. y decía, ¿no? O sea, ¿cuántos monaguillos éramos? Y tal vez
en eso pensaba, creo que lo comenté ahí en tu publicación. ¿Cuántos éramos y de todos fuiste el único que, no voy a decir que recibió el llamado, porque yo creo que pudimos ser varios los que recibimos el llamado, pero tal vez el único que tuvo la valentía para decir, ok, vamos a seguir el llamado, ¿verdad? Pues valentía, atrevimiento, locura, ¿sabes? Yo siempre he considerado que ingresar a la vida religiosa es para locos. ¿Por qué razón? Porque precisamente conlleva un compromiso de vida evangélica a través de los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad. Como franciscanos, como orden religiosa, compartimos estos consejos evangélicos, que no es otra cosa más que vivir el evangelio a una mayor exigencia, un modo de vida muy especial. eh, Estamos llamados a mejores y mayores cosas. Sí, me llama mucho la atención de las tres promesas que mencionas. De hecho, por aquí, pues. Ahí por se eso puede ver, por eso son 3 nudos. Sí, así es. Muy No bien. pienses que era desayuno, comida y cena. Yo dije, andabas tumbando una bruja. Es que dicen que no, que la gente tiene Con los creencias. nudos, ¿no? Sí, con los nudos. Así es. ¿Cómo es vivir esas 3 promesas? Es difícil, bueno, me imagino de la mano de Dios, pues todo se puede, ¿verdad? Pero como seres humanos, en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, ¿es difícil vivir estas promesas? Mira, como cualquier otra vocación, ¿sabes? Como aquellas personas que están llamadas a la vocación del matrimonio, la comunicación, la confianza, la permanencia, la fidelidad, pues es algo que se trabaja día con día, es algo que se va desarrollando, es como toda una virtud, vaya, no aprendes de la noche a la mañana a tocar guitarra, ¿no? Sino es a través precisamente de la práctica. Y de igual manera, en la vida consagrada, en la vida religiosa, vas perfeccionando día con día. Dios no elige a los que están más preparados, sino al contrario, prepara a los que Él elige. No sé, yo, por ejemplo, en este momento de mi vida, me visualizo y digo, a lo mejor porque hemos vivido diferentes cosas, ¿verdad? Yo crecí toda mi niñez, mi juventud y hasta el día de hoy sigo viviendo fuera de este trabajo, compro cosas, por ejemplo, hablando de la promesa de pobreza, por ejemplo, y me visualizo y digo, no sé si a lo mejor, si como dices, Dios me hubiera preparado desde chico, a lo mejor no sería difícil para mí, pero me visualizo y digo, ahorita en este momento de mi vida, a lo mejor sería muy difícil desprenderme de lo que conocemos, de lo que conozco, ¿verdad? De lo que vivo como persona en lo monetario. Es difícil aprender a vivir sin tener la atadura hacia el dinero es algo necesario, es un medio necesario, ¿verdad? Pero sin cosas, a lo mejor sin lujos, sin todo ese tipo de cosas. Mira, así como la sociedad se rige a través de reglas, a través de, por así llamarlo, una constitución, en la vida religiosa, en la vida consagrada, también tenemos algo que se llama regla y vida, regla y forma de vida de los y las consagradas. Dentro de esa regla vienen diferentes capítulos que nos van enseñando, nos van aconsejando cómo es de que debemos ir viviendo cada uno de estos aspectos. Desde la vida fraterna, la vida en castidad por el reino de los cielos, la vida en pobreza, también el modo de servir, el modo de amar, todo ello, ¿no? Como te digo, es difícil, yo creo que como toda vocación, tiene sus riesgos, tiene sus desafíos, pero de la mano de Dios se va logrando precisamente ir purificando día con día nuestra vida, ¿no? Esas promesas son promesas exclusivas. Bueno, no. Me imagino, he visto que muchas congregaciones las hacen. Pero, por ejemplo, en el caso de los padres diocesanos, ¿también tienen ese tipo de promesas? ¿O No, la castidad? en ellos, en este caso, no son votos son más bien promesas. En este caso, ellos viven el celibato. Nosotros vivimos la castidad, que son conceptos totalmente diferentes, ¿no? A ver, vamos a profundizar en eso. Bien. Me llama la atención. Digo, más o menos lo conozco porque
por ejemplo, en el proceso juvenil les explicamos eso y demás, Ajá, pero me gustaría escuchar tu perspectiva y tu forma de comprender esos dos conceptos. claro. La castidad, por ejemplo, que nosotros como religiosos vivimos es precisamente no considerar absolutamente nada más que nuestro deseo y nuestra fidelidad por siempre estar en la presencia de Dios. Es decir, nosotros podríamos, tal vez como en muchas ocasiones propone, ¿no? ¿Por qué no se casan los sacerdotes? Porque mi fidelidad o mi entrega está única y exclusiva hacia Dios. No hay nada o no debería de haber ninguna otra cosa que pudiera distraerme de lo que yo estoy como consagración entregado a Dios, ¿no? Y El el celibato, celibato, perdón. ¿no? Precisamente es vivir célibe, es decir, sin compromiso matrimonial, sin el casarme. Ah, ok. Entonces, la concepción que entiendo es que el celibato va hacia hacia el Matrimonio, matrimonio. ajá. Y nuestra consagración, nuestra castidad es todo por el reino de Dios. Mira, qué concepto tan padre, no lo había visto de esa manera. Así es. Qué bonito. Perdón, en cuestión de los hábitos que ustedes manejan, ¿desde San Francisco se maneja así? ¿O ha ido cambiando? Bueno, San Francisco como tal, usar un hábito como los de nuestro tiempo, pues obviamente no, ¿verdad? Pero él en su tiempo, pues obviamente usaba un simple sayal, ¿no? Ya con el tiempo se ha ido perfeccionando en colores, por ejemplo, cada una de las ramas franciscanas utiliza un color. No sé si por ahí se alcance a ver. En el caso mío traigo una esclavina, es el hábito negro de los terciarios franciscanos. De los conventuales, el hábito es gris, color rata. De los capuchinos es color café, pero sin la esclavina y solamente con capucha corta. Y de los menores es un hábito café con una esclavina pequeña y pues precisamente una capucha. Pero tienen significado cada una de las cosas, la esclavina, la capucha. Literalmente se ha ido encogiendo con el tiempo, digamos lo que esta esclavina larga era lo que en el tiempo del medievo, en la Edad Media, se utilizaba como una capa larga y era precisamente para protegerse del frío en los lugares, obviamente en Europa. Y por ejemplo, la capucha para, gorrito, le iba a decir para yo. Guardarnos cosas. Iba a decir yo el gorrito. No, la capucha precisamente la llegamos a utilizar en ocasiones como una manera pues más de interiorización para los momentos de oración, estar precisamente sin que nada nos distraiga o nos perturbe. Sí la usan, sí poco, sí la algunos, pero sí se usa. Muy bien. En algunas ocasiones. Me gustaría escuchar igual de ti, de viva voz, de una persona que vive totalmente esta espiritualidad, escuchar la concepción hacia San Francisco de Asís. O sea, no sé, que nos platiques algo, por ejemplo, de su vida, no sé, ver ustedes cómo viven esa espiritualidad, cómo imitan tal vez las costumbres o las cosas que él hacía, no sé, me causa intriga saber cómo se fundaron, por ejemplo, los franciscanos y qué son las cosas que imitan de San Francisco, ¿verdad? O que si él escribió algo que tenía que seguirse así. Por ejemplo, claro. Hay congregaciones relativamente nuevas, ¿no? Que los fundadores todavía viven o que murieron hace poco, y que sí hay totalmente unos estatutos escritos totalmente por el fundador o fundadora, ¿verdad? Claro. En este caso, que San Francisco fue hace... ¿Cuántos años que falleció? Ya 800 años. 800 de hecho, años. El próximo año, si no mal recuerdo, cumplimos el año jubilar por la muerte de San Francisco de Asís. 800 años. Así es. Eso es lo que me refiero. O sea, si ya tiene 800 años de haber fallecido, dejó estipulado, no sé, estatutos, escritos, cosas que él quería, o la congregación se fundó después de su muerte, o cosas así. Me interesan. Claro. ¿Nos puedes platicar algo sobre eso? Bien, mira, recuerda que San Francisco de Asís, pues de los datos más importantes, nace obviamente en Asís, en Italia, es hijo de Fray Pedro Bernardone y Pica, sus padres.
Su padre, Bernardone, era vendedor de telas y continuamente iba a Francia. De hecho, por eso el nombre de Francesco, va en honor a Francia. Su madre, Pica Bonadonna, quería ponerle precisamente Juan. Pero bueno, el padre decidió en honor a Francia ponerle Francesco y por eso el nombre, ¿sale? Ese es el primero de los datos. Es un joven de su época, eh, jugador, despilfarrador, es un joven que, pues hombre, como cualquier otro joven, vivía la juventud, vivía una vida loca, por así decirlo, ¿no? Le encantaba irse de juerga con sus amigos, nada fuera, nada fuera de lo habitual de un joven, ¿no? Pero precisamente San Francisco, o en aquel momento Francesco, eh, se encamina a las cruzadas, pero por ahí en el camino se enferma y lo regresan. Entonces nuevamente vuelve a intentar una vez que se recupera de la enfermedad, vuelve a intentar irse a las cruzadas de la época del medievo y resulta que queda capturado. Francisco es liberado y en ese retorno a Asís, a su casa, pasa por una ermita, ¿sabes? Que estaba pues derruida y se encuentra por ahí con un Cristo, que es el Cristo de San Damián, un Cristo, una imagen muy, muy franciscana, y escucha de ese Cristo una invitación. Francesco, repara mi iglesia, que amenaza en ruinas. Entonces aquel muchachillo que quería ser un caballero, que quería ser reconocido por haber regresado de la guerra y vaya, eh, comienza a juntar piedras, piedras, y a reconstruir ese templo, esa ermita de San Damián, que actualmente, por supuesto, todavía continúa en nuestros tiempos de pie, ¿no? Em, Obviamente, cuando Jesús le habla a través de ese Cristo y le hace esa invitación a reparar su iglesia, no se refería precisamente a una estructura material, sino precisamente a reconstruirla desde la conciencia de vivir más profundamente el Evangelio. Y esa era la gran invitación. Después de haber construido por ahí un poquito esa ermita, eh, Francisco escucha a través de la voz de un obispo cuando estaba celebrando la invitación del Evangelio: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces Francesco se va a su casa, comienza a sacar todas las telas de su padre, las avienta por la ventana y pues obviamente regalado todo mundo comienza a tomar lo que Francesco estaba regalando. Pero todo esto era de Pedro Bernardone. Entonces su padre, enojado, lo desconoce. Le va ante el pueblo y lo desconoce, y precisamente Francesco en ese momento decide quitarse toda su ropa y se la entrega a su padre Pedro Bernardone y le dice: a partir de este momento mi único padre es mi Padre Celestial. Entonces, como un gesto muy, muy simbólico, muy importante, el obispo de ese tiempo, con la capa que traía, lo cubre y es como un gesto de parte de la iglesia de acogerlo, de abrazarle. Francesco se la pasa predicando. Sus amigos que antes compartían con él las fiestas y todo el relajo, lo consideran que estaba loco, ¿no? Pero pues es precisamente ese deseo de vivir solamente el Evangelio como una forma de vida que comienza a haber seguidores de Francisco para vivir esta misma forma. Y es como comienzan a ver los primeros hermanos menores, que es así como desean que se les llamara, solamente llamarlos menores, es decir, los últimos de los últimos. Francesco no tenía la intención de fundar una orden, no tenía la intención de fundar absolutamente nada, pero dentro de ese deseo de vivir más, ¿cómo llamarlo? Con mayor exigencia esta forma de vida,
pues ándale, que hay muchos que desean seguir ese Sí. estilo de vida. Lo he visto en muchas imágenes, bueno, más bien en todas las imágenes, lo he visto de la misma manera, vestido con el hábito café. Así es. Pero realmente me imagino que no se vestía así, ¿verdad? ¿O sí? No, era un simple sayal. De hecho, todavía en la Basílica de San Francisco todavía se conserva su hábito. ¿En Asís está? Es un simple costal. Pero está en Así es. Asís la Así es, basílica. correcto. Ah, ok, muy bien. Sí, porque aquí en todas las imágenes, me imagino que en América Latina, no sé si también en aquel lado de Europa, en todas las imágenes de acá, tiene el hábito que ustedes que también usan, ¿verdad? Así El hábito es. café. Por eso decía yo, bueno, a lo mejor desde aquel entonces se fundó las órdenes que hay. Entonces, por ejemplo, tu orden vino mucho después. Llega el momento en el que hay tantos hermanos, por así decirlo, tantos seguidores del movimiento de San Francisco, que es necesario precisamente establecer como un reglamento, ¿sabes? El Papa de aquel tiempo, el Papa Honorio, le pide a Francisco Ugolino, también ¿no? es otro de los papas que tiene mucho que ver precisamente con Francisco, le pide, pónganse de acuerdo cómo va a ser la forma de vivir, y Francisco redacta la regla y vida de los hermanos y las hermanas de la tercera orden regular, de la tercera orden. Ah, ok, muy bien. Entonces, ese movimiento penitencial del tiempo de San Francisco es lo que hoy se conoce como los hermanos regulares, regulados por una regla. Son las mismas reglas que de Así aquel es. entonces. Sí, correcto. Muy bien. ¿Cómo es por ejemplo, la parte de la comunidad? Pues bueno, entiendo que viven en pobreza y que hacen sus votos y demás. Por ejemplo, las madres de aquí, que creo que tienen un permiso especial para poder salir y vender en los fines de semana para construcción de su casa y demás, ¿verdad? Por ejemplo, en su caso no es contemplativo, no es estar dentro del convento solamente. Pueden salir, ustedes sí pueden andar fuera de su casa. Ajá. Sí, en el caso de nosotros como regulares también somos clérigos, es decir, somos sacerdotes. Tenemos esta vida consagrada como religiosos, pero también nuestra vida ministerial. Y ya precisamente cuando realizamos alguna celebración o participamos en alguna actividad, la misma gente nos llega a dar algún estipendio o algo con lo cual vamos a nuestro convento, lo compartimos en comunidad y precisamente el ecónomo es el que se encarga de administrar los bienes o los recursos que tengamos, no solamente a nivel económico, sino también materiales. Ah, muy bien. Pues prácticamente, bueno, escuché por ejemplo a la Madre Claudia, he escuchado a algunos otros religiosos y prácticamente es igual, ¿no? O sea, el Sí. ecónomo siempre es el que distribuye las cosas para la congregación. Y es bonito también, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuestión de los padres diocesanos, pues ellos sí reciben, bueno, a lo mejor no un sueldo como tal, ¿verdad? Una ofrenda, vamos a decirlo, para sus necesidades. A mí en lo personal, digo, si en algún momento vamos a retroceder y hubiera decidido que fui a conocer el seminario, sí, pero que hubiera decidido seguir y demás, me hubiera gustado ser diocesano por la parte de que andas más como con la gente, ¿no? Pero también, por otro lado, volteo y lo miro por el otro lado y digo, oye, pues también la soledad es difícil, porque ustedes en comunidad tal vez de repente pues tienen un hermano ahí de que pueden platicar, no sé, ¿no? Y acá, por este lado, es prácticamente vives solo, a menos que tengas un vicario, ¿no? En tu parroquia. Claro. Pero pues prácticamente vives, por decirlo solo, ¿verdad? Porque tienes tu familia que es tu parroquia, la gente de tu parroquia. Así es. Vivir en comunidad, ¿te parece a ti? Bueno, ya imagino ya te acostumbraste, pero se te hace una vida más bonita que si fuera a ser diocesano. De hecho, mira, no se trata de que sea una vida mejor o peor, ¿no? Sí, Ambas, sí. ¿no? Creo que cada realidad tiene su propio, ¿no? Su propia riqueza. Como sacerdotes religiosos y vivir en vida comunitaria, en fraternidad, pues trae esta oportunidad del compartir, ¿no? El saber que el otro hermano
está para ti en los momentos en que lo necesitas, ¿no? Y en el clero diocesano, por ejemplo, también yo he conocido a muchos sacerdotes en los que se entrelaza precisamente este vínculo de fraternidad, esta relación. Aunque no viven en fraternidad, también hay un lazo muy fraterno. Ah, sí, claro. De hecho, por ejemplo, yo soy, bueno, me considero, ojalá que él también me considere a mí, pero yo considero muy buen amigo del padre Cristian. Y el padre, veo sus publicaciones y muy seguido es que anda con sus hermanos sacerdotes. Convive mucho con ellos, ¿verdad? Y en una plática que teníamos, algo muy acertado que él decía es de que, pues a veces aunque tengas mucha gente en tu parroquia y mucha gente te acoja, te quiera, te invite a comer, te invite a cenar, de repente no es lo mismo, ¿verdad? Porque Sí. no te entienden cómo vives tú y es normal. O sea, lo entendí completamente y dije, ¿cuánta razón tiene? Porque al final de cuentas la gente no vive como vive él, no tiene la vida que tiene él. Y el contrario, si sale con sus amigos sacerdotes que viven lo mismo, que dedican a lo mismo, que hacen todo igual, pues son realidades que pueden compartir y que pueden decir, oye, pues me pasa esto, no sé. Así Cosas es. que no se puede hacer con la gente normal. Entonces, como dices, A qué ver, bueno que existe la define gente fraternidad. normal. ¿Qué somos nosotros? No. No quiero entrar en esos temas, en esas polémicas. Pero, no, sí, al final de cuentas, la fraternidad que tienen como sacerdotes, me parece muy buena. Así como nosotros tenemos amistades, ¿verdad? Que son afines a, por ejemplo, yo en el caso, la mayoría de mis amistades son músicos. Ujú. O sea, pues somos todos, vivimos en las mismas realidades. Tengo amigos que sí no son músicos, ¿verdad? Pero la mayoría son músicos, los he conocido a través de la música. También en la iglesia, muy buenos amigos dentro de la iglesia que he conocido, también muy, muy buenos. Y pues sí, al final de cuentas uno debe de tener personas con quien platicar porque pues vivir en soledad yo creo que a nadie le hace bien. Así es. Este, Y mira, perdón que te sí, no, interrumpa, adelante. eh, en las convivencias o en el compartir fraterno, eh, realmente es una dinámica muy normal. Es decir, ahorita que mencionabas de la gente normal, ¿no? Sí. Ah, son actividades tan normales en la cotidianidad, por ejemplo. eh, Llegamos a ir al cine, llegamos a ir a tomar un café, llegamos en alguna ocasión a ir a algún balneario o vaya a compartir una comida, Oye, perdón que te cosas. interrumpa, pero te metes a nadar con hábito. No, porque imagínate el peso, ¿no? Pero no, En bikini. en Sí, sí. bikini. No, sí, son actividades normales Sí, que claro. hacemos con la cotidianidad. Nos gusta mucho disfrutar precisamente el compartir con la gente, ¿sabes? Pero, pues sí, no hay nada como extraordinario o raro en nosotros. Hoy en día a muchos jóvenes, por ejemplo, la cuestión de optar por una vida como la es la vida consagrada o religiosa, pues resulta como que voy a dejar tantas cosas por hacer algo como que fuera de este mundo, ¿no? Somos tan normales y tan eh, de la vida, ¿no? Ordinaria, no ordinarios, pues, ¿no? Pero Sí. que no tenemos nada de fuera de este mundo, ¿no? O sea, como podemos bromear, como podemos contar un chiste, no sé, Sí, ¿no? claro. Sí, yo lo veo, por ejemplo, con ellos, con los padres que he convivido mucho. El padre Carreras, en paz descanse, el párroco, estuvo cuando hiciste tu cantamisa, Sí, ¿verdad? correcto. El padre Cristian, muchos padres tengo que son amigos y pues la gente de repente, por ejemplo, yo siempre les platico que antes cuando estaba el padre Cristian aquí, como a él le gusta mucho el fútbol, él organizaba retas de fútbol cada Ujú. lunes, que era su lunes de descanso. Y pues iban todos los padres de la zona media, que el de Sancillo, el de Plazuela, el de Fernández. Y se juntaban como 15 padres. Y al final de cuentas, como el padre era muy amigo de algunos de nosotros, nos invitaba a jugar. Ya Y estás ya. balconeando porque los padres no estaban en la parroquia. Sí, ahora para que sepan por qué los padres no estaban en la parroquia en la mañana, era Porque por se van eso. a jugar Sí. fútbol, claro. Y,
Y entonces nos íbamos a jugar fútbol y yo siempre recuerdo que veo a la gente y digo, la gente de repente ve a los padres como tal vez sí, algo fuera de lo normal, ¿no? Pero por ejemplo, estábamos jugando fútbol y pues estoy jugando con personas normales, o sea, se grita, se dice, hey, pásamelo, no sé, o sea, Le metes un sí, balonazo sí, igual. o sea, le metes un aventón, o sea, porque yo de repente sí pensaba y le decía a los compañeros que íbamos, que en ese tiempo éramos de grupos juveniles, cuando se inició esa tradición del fútbol, les decía, oye, me da pena aventar al padre, ¿verdad? Porque es el padre, echarle una carga me da pena, pero ya después en la confianza, o sea, es de que no, échale, pues él también te avienta, ¿no? O sea, es Sí, en la claro. convivencia y en el hablar también, o sea, en el hablar yo con algunos de ellos es hablar como cualquier con otra persona, o sea, obviamente con el respeto a su ministerio, pero al final de cuentas son personas comunes y corrientes, o sea, son Así humanos. es. De hecho, en ocasiones cuando, por ejemplo, no se trae el hábito, pareciera que tenemos una etiqueta en la frente, se nota, ¿no? Se Sí, nota algo. ¿Qué es? No se sabe, ¿no? Pero es al final del día precisamente la consagración, es la elección de este estilo de vida que sí marca un poquito la diferencia, ¿no? Te digo, no nos hace personas mejores, no nos hace personas eh, de otro planeta, ¿no? Somos personas comunes y corrientes. En ocasiones, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando alguna persona se acerca y dice, Padre, usted que está más cerquita de Dios, ¿no? Hombre, cada quien está tan cerca de Él como quiere estarlo, ¿no? sí. No porque seamos consagrados, tal vez tenemos como que vara alta para comunicación directa, ¿no? Como si de un teléfono se tratara, Una línea línea directa. directa hacia Dios. Sí. No, yo creo que cada quien podemos desarrollar esa cercanía con Dios. Sí, fíjate, yo también lo veo así, por ejemplo, algunos, no sé si la mayoría, pero muchos santos no eran sacerdotes ni religiosos, eran personas comunes y corrientes que siguieron el camino de Dios, ¿verdad? Que vivían una vida diferente en gracia. Lo primero. Eh, sí, otra cosa que te quería preguntar en cuestión de, por ejemplo, tu llamado, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue tu llamado? Muchas personas a veces creen que la vocación es un llamado que Jesús te dice, oye, te necesito, ven acá. Y ojalá que así fuera siempre, ¿verdad? Ajá. Pero muchas veces es dar una respuesta sin escuchar el llamado, como literal, ¿no? Literal de que te dicen, ven, ¿no? Sígueme, simplemente lo sientes y es tomar una decisión que va a ser para el resto de tu vida hasta el día en que te mueras y que realmente a lo mejor no estás seguro si estás escuchando la voz de Dios o no, ha de ser difícil. Entonces por eso te pregunto, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo sentiste el llamado de Dios? Es un descubrimiento continuo, ¿sabes? Es un descubrimiento. Sirvió muchísimo, por supuesto, en la infancia el visitar al seminario diocesano de San Luis Potosí, con todo el montón de señoras y grupos de la parroquia. Cuando íbamos, perdón que te interrumpa, ¿te recuerdas cuando íbamos, bueno, sí te llegó a tocar, ¿no? Que nos llevaban cada 28 de diciembre, no se me olvida, Sí, por los días de los supuesto. Santos Inocentes, Así es. nos llevaban cada año al seminario a la señora Perita, me acuerdo que en ese entonces era la señora Perita, si nos ve, ojalá le mando un saludo. Nos llevaba al seminario a un retiro que éramos todos los monaguillos, Así todos los es. monaguillos de la diócesis. Entonces ese compartir con los seminaristas, con los sacerdotes, aquí en la parroquia, con las religiosas, movían como que ese interés por vivir algo más. ¿Qué cosa? No te lo puedo decir. Simplemente no sé qué era lo que movía a vivir algo más. No podía quedarme solamente como que tal vez en el servicio como monaguillo o tal vez en optar por una vocación eh, fuera, ¿no? Sino que había algo que me movía a buscar más, más. Y precisamente con el testimonio de cada uno de ellos, ver su alegría, ver su espontaneidad, eh, sabía que había algo que había que descubrir. Y bueno, agregado a eso, precisamente el día 2 de febrero, que se celebra el Día de la Vida Consagrada, ver en una celebración a todas las
religiosas, seminaristas y sacerdotes reunidos y escuchar el Evangelio. Precisamente quien quiera seguirme, tome su cruz y venga detrás de mí, me motivó. Y el día 5 de febrero, precisamente día de San Felipe de Jesús, viendo este ejemplo de un joven travieso, de un joven aventurero, animoso, pues también me hizo decir, ¿por qué no? ¿No? Entonces es ahí como se va gestando la vocación. Pero es eso, precisamente. Yo creo que todos tenemos diferentes experiencias con eso, ¿no? Cada quien vive su experiencia en su llamado a la vocación. Yo en algún momento también sentí que mi llamado era hacia ahí, a mí, porque yo creo que se volvió una costumbre tan bonita, una costumbre bonita el hecho de servir como monaguillo tantos años, que me acostumbré a usar ¿cómo se le puede decir? ¿Es hábito también? ¿El trajecito? Sí, un trajecito. En mi caso era trajezote. Pero, sí, o sea, te acostumbras a usarlo, ves al padre y dices, yo también quisiera estar ahí, porque pues sirves tantas misas que se te hace bonito ver al padre estar ahí, ¿no? Uh-huh. Después pues entras a la juventud y vienen pruebas más difíciles porque tú ya tienes que decidir, bueno, no decidir como tal, pero sí decir que no a algunas cosas para elegir otras, ¿no? Ya tienes que irte por lo que quieres. Por ejemplo, al escoger tu vocación como sacerdote, sabes que no puedes tener el matrimonio, que no puedes ser soltero, no puedes estar en soltería tal vez, ¿verdad? Pero igual, al escoger el matrimonio, sabes que renuncias al sacerdocio. Entonces, es el renunciar a cosas y a aceptar otras cosas. Entonces, yo creo que todos tenemos diferentes llamados, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿la formación es igual que la de los diocesanos, el seminario? No, en nuestro caso, por ejemplo, comienza con un proceso de aspirantado, donde el candidato precisamente comienza a conocer nuestra forma de vida. Después de unos encuentros, el candidato se postula, es lo que he conocido como postulante, para vivir un año dentro de una comunidad religiosa, y después de ese año que se van viendo actitudes de estos chicos, comienza la etapa del enamoramiento, que es lo que conocemos como noviciado, ¿no? Ahí se profundiza un poquito más a nivel de vida espiritual, se profundiza más a nivel de lo que tendrá que vivir por el resto de su vida. Y una vez que termina esa etapa de prueba, continúan los estudios filosóficos y después teológicos, ya con miras a la ordenación presbiteral. Pero tienes que pasar por diferentes etapas, por diferentes aprobaciones. En cada final de etapa tienes que precisamente ser aprobado para continuar ese proceso. Entonces el estudio de teología y filosofía empieza hasta después del noviciado. Así es. ¿Y cuántos años, por ejemplo, tú pasaste en esas etapas? Bueno, en mi caso, como yo no llevaba la preparatoria, tuve que hacer precisamente un año de aspirantado, un año de noviciado, 3 años ya con votos, pero estudiando la preparatoria, después 2 años estudiando la filosofía, 4 años estudiando la teología, y obviamente pues el tiempo, casi un año, esperar para la ordenación, cerca de 14, 13 años. ¿Pero te ordenaste diácono primero? Sí, así es. Después de estudiar el noviciado, ya para iniciar los estudios de filosofía, ahí nosotros como religiosos hacemos nuestra profesión temporal, es decir, nuestra promesa de vivir este estilo de vida por 3 años. Y una vez que pasan esos 3 años, tú ya habrás avanzado los 2 años de filosofía, el primero de teología, y entonces ya realizas tu profesión perpetua o tus votos solemnes, como les llamamos. Y ya es la pertenencia definitiva a la orden, ya como religioso de votos solemnes. Ya para ese tiempo ya estarás por ahí ya en teología, ya casi finalizando los estudios y pues ya encaminándote para el diaconado. ¿Y dónde te ordenaste? En la Ciudad de México. Y mi cantamisa fue aquí en Río Verde. Sí. Una experiencia
maravillosa, muy bonita, Sí, muy bonito recuerdo, sí, ¿no? recuerdo la misa, estuvo muy bonita, Sí, así muy es. bonita. Pero ¿te ordenaste en la misma parroquia donde está la casa de ustedes? No, yo me ordené en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, en la solemnidad de Pentecostés. Ah, mira, Así es. qué bonito. Mm, ahí hay un obispo en la diócesis solamente, digo, en esa diócesis de la Ciudad de México. En aquel tiempo, la Arquidiócesis de México estaba dividida por vicarías, había un obispo en cada zona, pero nosotros podemos invitar al obispo que deseemos para que nos pueda ordenar. Por ser religiosos. Así es. ¿Y qué obispo te ordenó? Miguel Castaño Fonseca, Oh, monseñor. mira. Así es. No tengo el gusto, pero lo voy a buscar. Adolfo Miguel. ¿Qué aspiraciones hay en tu vida religiosa? ¿Tienes aspiras a algo como, por ejemplo, no sé, estudiar algo más de estudio que tenga que ver con tu religiosidad? No sé, ir a Roma a estudiar algo. No sé, ¿hay algo en lo que tú piensas que te gustaría hacer más adelante en tu vocación? Bueno, una vez que terminas como sacerdote de formarte en la formación religiosa, tú decides si deseas continuar estudiando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, desde hace 6 años que fui ordenado, yo he continuado estudiando diferentes diplomados, diferentes cursos, precisamente para seguir actualizándome. Ahorita, precisamente el año pasado, el diplomado que terminé fue la certificación en tanatología, que no tiene curiosamente nada que ver en cierto modo con una cuestión religiosa, sino al contrario, una cuestión más humana, una situación o formación pues más ordinaria, ¿no? No, pero en tu caso que eres sacerdote, yo creo que te va a ayudar, Complementa, por complementa supuesto. muchísimo, te va a ayudar muchísimo en tu ministerio como Así sacerdote, es. te va a ayudar muchísimo. Nos platicabas ahorita que fuera del aire que habías ido al Amazonas y a otros lugares, ¿verdad? Así Platícanos es. nuestra experiencia, ¿qué tal se siente estar por allá? ¿Qué comen? No sé, o sea, ¿qué es lo que hacen? Sí, sí hay personas, ¿cómo se le puede llamar? Indios con lanzas y todo todavía en el Amazonas, o ya no. Porque dicen que existen tribus todavía escondidas dentro del Amazonas, porque el Amazonas es grandísimo y Así yo es. creo el 80% del Amazonas está todavía sin conocerse, se conoce muy Así poco, es. ¿no? Mira, de las 4 órdenes de las familias franciscanas que mencionaba al principio, hay una cabecilla, digámoslo así, una autoridad. Ellos 4 decidieron hacer una formación misionera con cada obediencia, con cada orden. Y de ahí realizaron un encuentro interobedencial, un hermano de los menores, uno de los capuchinos, un conventual y un tor, en América Latina y del Caribe. Y dentro de esa selección, pues fui un servidor elegido para participar de esta experiencia en la triple frontera en el Amazonas, entre Perú, Colombia y Brasil. Estuve allá en Benjamin Constant a lo largo de 2 meses por allá, en este curso misionero. Por supuesto, en la semana estudiábamos lo que era pues el documento Querida Amazonia, por ejemplo, algunos documentos y exhortaciones de la iglesia. El fin de semana ya nos acercábamos un poquito a la experiencia de campo misión, en el que salíamos efectivamente a compartir con reservas indígenas. Por ejemplo, en el caso de un servidor, me tocó ir a Belém de Solimois, a una comunidad indígena llamada Bonavista, en el que no hablaban portugués, no hablaban español, solamente hablaban lengua ticuna, ¿no? Entonces, yo no tampoco hablaba ni portugués ni ticuna, ¿no? Pero es impresionante ver cómo Dios ha llegado hasta estos rincones, ¿no? Y pues la evangelización tan necesaria se hace ahí, se encarna en estos pueblos originarios, en estas costumbres, en estas tradiciones, con muchos desafíos, porque
navegar en el Amazonas, pues por supuesto había desde lo más bonito, pues delfines rosados, por ejemplo. Había manatís también. En alguna ocasión por ahí supimos que encontraron alguna serpiente, pues de dimensiones extraordinarias para nosotros que acá, pues Sí. no es tan común. Este, Hay mucha escasez de alimentos, de hábitos de higiene, pues que nosotros tenemos tal vez más acceso, la educación también. eh, pues todo ello es un verdadero desafío, ¿Y luego ¿no? viajan en una balsita pequeña o Sí, sí? se les llama pequepeque, ¿no? Ujú. Son balsas muy pequeñitas que con cualquier movimiento se ladean, ¿no? Pero sí. Porque ahorita que mencionas manatís, pues los manatís son animales grandes, ¿no? Sí, Que en cualquier así es, momento te pueden dar un tope ¿no? y para abajo Sí, todos. todavía es mucho de la cuestión de plumas, de danzas, de máscaras, pues todo lo que son costumbres de sus pueblos indígenas. Pero sí, por ejemplo, con aquellos pueblos indígenas a los que visitaste, por ejemplo, ¿celebran misa y eso? Así es, dentro de su propia costumbre, dentro de su propio lenguaje y su tradición. Muy diferente, por supuesto, a nuestra forma de celebrar la Eucaristía. ¿Y alguno de ustedes, de los monjes que iban, hablaban esa lengua? Así es, sí. Oh, qué padre. Algunos no, pero curiosamente, pues era, por ejemplo, en el portugués, pues era aprender un poquito la parte de la Eucaristía que te tocaba, tal vez para hablarlo en esa lengua o en ese idioma. Oh, okey. Igual se pasan los libritos para consagrar, digo, para concelebrar también, pero en otro idioma, Así ¿o no? es, ¿Es igual? sí. Así. Okey. Hay mucha escasez de muchísimas cosas, desde el agua potable, desde, por ejemplo, la vivienda, la cuestión del drenaje, pues no, obviamente no. Es la ¿Cómo selva, son los baños? ¿Fuiste al baño allá? todo el monte. De la línea para allá Sí, todo es baño. exactamente, ¿no? Sí, Es que porque el padre Manuel nos platicaba, cuando en la semana que te platicaba que estuve con él en misiones con él, ajá, me platicaba de cómo le tocó en una comunidad en África, cómo era el baño. ajá, Y pues totalmente diferente a lo que aquí no aquí conocemos como un baño, ¿no? Ni siquiera, porque vamos, o sea, por ejemplo, en comunidades no muy lejanas de aquí todavía existen letrinas, que son como una cajita, pues tiene su hoyito, ¿no? Allá ni siquiera eso. Él nos platicaba que había un hoyo en la parte de abajo y que tenía tablas y en las tablas había un hoyito chiquito. Tenías que atinarle al hoyito, ¿verdad? Entonces, así por es. eso preguntaba, ¿cómo son los baños allá? Solamente agarran monte, entonces. Sí, solamente, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues mucho es todavía de, como te decía, de un poco de pieles o ahorita se me fue el nombre de esta raíz con la cual hacen prácticamente todo, cosen sus vestiduras, en fin, es parte ¿Yuca? de ¿No sus... será la yuca? La yuca, Oh, ya. exactamente, ¿no? Sí, Exacto. porque, bueno, me vino a la mente porque en Estados Unidos, yo viví algunos años en Estados Unidos y en Estados Unidos conocí a personas de Sudamérica que comían la yuca, era un platillo así Es como que para iba con todo, todo. Sí, para todo, a exacto. mí no me gustó. A mí Lo- tampoco, pero no, era lo poco mucho que sí, había, sí, claro, ¿no? no, yo también he ido a misiones y me dan cosas que no me gustan y me las como, Así porque es es. lo que hay, es lo que nos ofrecen con amor, ¿verdad? Las personas. Yo les digo a ellos, o sea, a los del grupo, por ejemplo, oigan, hay que ir de misiones, pero algunos, por ejemplo, mi sobrino no come nada de verduras, pura carne. Y le digo, no, te me vas a morir de hambre, Sí, porque en los ranchos las personas es lo que hay y hay que comerlo, porque pues lo está ofreciendo con cariño, sí, con por amor, supuesto. entonces hay que comerlo. Ujú. Eh, a mí la yuca, lo personal, no me gustó. Ellos la comían como lo más delicioso del mundo. Y preparaban unos platillos muy ricos con yuca, pero la yuca como tal dentro del platillo yo no me la comía. O lo demás sí, pero como que la textura no. A mi mamá sí le gustó mucho. Así A mí es. no. La comida, ¿cómo es allá? ¿Qué más comías aparte de eso? Por ejemplo, el plátano macho, que es una de las Frito. cosas, sí, Sí, exactamente claro. es lo que más. Este, pescado, mucho pescadito, ¿no? Unas cositas pequeñas. Este, vaya, es que hay cosas que son muy diferentes, ¿no? Que para poder explicarlas tal vez sería hacer como una comparación, como con el Sí. pozole, ¿no?
que podríamos nosotros decir, pues es maíz, ¿no? Pero no es maíz, es otro grano Sí, otro extraño, tipo. Sí. pero es lo que comparten, por ejemplo, y que lo comparten entre todos para poder llenar la barriga, porque es lo único que hay, ¿no? Entonces, no, pues no hay borregos, no hay vacas, no hay cerdos, literalmente fuimos a Pescan en el una Amazonas. zona, sí, a una zona muy, 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 escasa de recursos. Y pues el Amazonas no es como que el río más purificado, ¿verdad? Está lleno de contaminantes Sí. y pues, bueno, pues ahí. Bueno, ¿y el agua? ¿Qué tomaban? ¿Qué agua tomaban? Nos cargábamos una botella de 2 litros junto con nuestra mochila y nuestra hamaca, y esa nos tenía que durar como para 2, 3 días, más o menos. Sí, me la acabo yo creo en un Porque además trago. el clima era extremado. No, imagínate, con el clima calientísimo que me Sí, imagino que ha de ser era allá. muy extremo. Tenías que tomarle de a traguito. Sí, exactamente. Y luego llegabas a la comunidad y en esas comunidades indígenas los niños no habían visto agua cristalina, por ejemplo. Tomaban la del río. Sí, que parecía agua de tamarindo, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces claro, y los es que he niños visto, por decían, ejemplo. agua, pues dales, ¿no? Sí, porque el río, por ejemplo, el que pasa aquí, cuando llueve mucho y se crece el río, todo el tiempo, los días que esté crecido el río, pasa con ese color, café. Exacto. Ya cuando se tranquiliza y todo, está verde, ¿no? Pero siempre es café. Así es donde es. está muy revuelta con todo, ¿no? Sí, pero dentro de todo esto, una experiencia muy enriquecedora, ¿sabes? Yo la verdad, si tuviera la oportunidad de volver, volvería. De hecho, pues Me esa invitas sería si la vuelves ahí. intención, ¿no? A mí también me encanta. A mí sí, desde la primera vez que me fui a Misiones, me encantó conocer otros lugares y convivir con gente que tienen poco y lo poco que tienen lo comparten contigo. Sí, por supuesto. Esa experiencia para mí fue de las experiencias más enriquecedoras de mi juventud. Irme de Misiones. Recuerdo que la primera vez que me fui de Misiones, fuimos a comer con unas personas, hacíamos una serie de visiteos, de lunes a miércoles de la semana que nos fuimos, y visitábamos las casas, leíamos la Biblia con las personas, compartíamos la comida y así. Fuimos a visitar a unas personas, llegamos a una casa y eran 2 personas de la tercera edad, un matrimonio, y ellos pues sí, ya unas personas grandes, mayores totalmente, que no tuvieron hijos, entonces estaban solos completamente. Recuerdo que la señora nos hizo sopa, así completamente la pura sopa, y un chavo pasaba vendiendo tortillas en una moto. Entonces pasó el chavo y la señora le dice al esposo, dice, oye, ya llegó el chavo de las tortillas. Y recuerdo que el señor sacó una bolsita de su pantalón, sacó una bolsita y empezó a contar las monedas. O sea, a lo mucho eran 30 pesos en monedas pequeñas, y empezó a contar las monedas para las tortillas. Te lo juro que a mí se me retorció el corazón de querer decir, híjole, o sea, yo las pago, o sea, yo las quiero pagar, yo las tortillas. Pero a veces también es como de que, pues, ellos te lo están ofreciendo con todo el amor. O sea, acéptalo, con todo el cariño te están ofreciendo. Poco tienen y eso poco te lo dan. Y entonces, yo disfrutaba esa comida, yo creo como no disfruto aquí comerme un sushi o algo que no sé, algo que lleve mucha preparación. Esa sopa, esos frijoles que yo me comía en esas comunidades era lo más delicioso. Esta experiencia me encanta. Cuando el padre Manuel me invitaba a irme de misiones, o sea, digo, no, hombre, me encantaría. El problema eran los años que tenías que prepararte para ser misionero, porque sí, o sea, no puedes ir a un lugar a querer llevar la palabra de Dios sin conocerla. Así Vaya, es. ¿verdad? Entonces, por eso como que no lo hice, pero sí me encantaría conocer esos lugares y eso no sé, se me haría una experiencia muy, muy padre. Y conocerla a través de tu voz, a través de tu experiencia, también es algo como que te pones a pensar de la realidad que vive otras personas y que tú aquí vives muy normal, Así comes, tomas tu agua, y no sabes la realidad que viven otras personas. De hecho, lo poco que he compartido, en verdad, no refleja en nada la experiencia de haber ido al Amazonas. En verdad, cuando
nos enviaron la carta de experiencia para ir, nos decían tal vez pues que goce de buena salud, ¿no? Pues bueno, perfecto. Pero ya cuando estás allá, resulta que tienes que tener buen equilibrio, resulta que tienes que tener pues buen aguante para ir cargando cosas, resulta que tienes que tener pues adaptabilidad, por supuesto, porque aparte era quedarte en hamacas en la selva, en medio de la nada, colgarlo de árbol en árbol, tu hamaquita y con bastantes pues mosquitos, con bastantes bichos y todo ello. De hecho, pues a mí me picó o me mordió, no sé cómo se diga, una tarántula bastante grandecita y hay que ir pues obviamente vacunado y todo ello, ¿no? Por acá traigo una descalabrada, en fin, está lleno de experiencias el ir a misiones, pero pues vaya, tienes que ser un misionero todoterreno. Sí. Y bueno, yo en ese caso, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo soy un fraile todoterreno, ¿no? A mí donde me pongan lo que tenga que hacer, nos aventamos y lo hacemos con mucho gusto. Sí, no, me imagino, si aquí que yo iba, no sé, aquí nada más al cerro, a 2, 3 horas de aquí, la experiencia es difícil, ahora no me imagino estando tan lejos, ¿verdad? Así Tan es. lejos de tu país. Allá, por ejemplo, teníamos de la comunidad en la que estábamos, en Benjamin Constant, teníamos que agarrar las peque o las lanchillas para llegar a otro lugar, vamos a llamarlo a otro municipio, ¿no? Y de ahí todavía agarrar otra más para llegar a una aldea en la que en el río tenías que avanzar pues mínimo unas 4 horas, la más cercana, algunas eran hasta de 12 días, 12 o 16 días, obviamente se nos iba a ir toda la misión, no fuimos hasta esos lugares, pero sabíamos o conocíamos misioneros, por ejemplo, misioneros laicos en Islandia que nos encontramos, que ellos incluso eran días de 14 a 16 días de peregrinaje para llegar a estos lugares. Ay, bien lejos. Entonces sí Y en pura balsa, ¿verdad? Sí, implica muchísimo sacrificio. Y por ejemplo, a la comunidad donde tú estabas, que es en Constant, dices, ¿verdad? Ajá. Ahí tienes que llegar en avioneta, me imagino. ¿O si llega... Yo en este caso, por ejemplo, llegué a El Dorado, a Bogotá, de Bogotá a Leticia, de Leticia en barquita a Benjamin Constant, y de ahí nos empezamos a mover de Perú a Brasil, de Brasil a Colombia, y brincábamos de un país a otro. Ah, sí, porque ahí en esa parte del Amazonas, nada más cruzando el Amazonas es otro país, ¿verdad? Así es. Sí, ok. Ya entendí ahora por qué decías que la triple frontera. Sí, la triple frontera. Oye, pues, digo ya para terminar, ¿cuánto tiempo llevamos? 58. Okay. Ya tenemos buen tiempo. En cuanto a los estudios que llevaste de tanatología, ajá, no sé, por ejemplo, es diferente ahora de que terminaste esto a antes, la concepción que tienes sobre la muerte en lo humano es diferente ahora con lo que has estudiado. ¿Tenías una concepción diferente antes? Sí, por supuesto. De hecho, el deseo por estudiar la tanatología surge precisamente de una experiencia muy fuerte que viví en mi destino anterior, en Saltillo, Coahuila, donde mi fraternidad de frailes fallecieron ambos en un mes, ¿no? Uno de ellos falleció el 20 de noviembre y el otro falleció el 1 de enero, haz de cuenta, ¿no? Entonces, pues obviamente es un impacto a nivel fraterno, a nivel humano, a nivel comunitario de la parroquia en la que compartíamos, que precisamente fue como que, ¿cómo puedo yo entender esto? Más que desde el ámbito religioso, más desde la cuestión divina, que por la fe, pues podemos comprender que la muerte pues es simplemente ese encuentro con Dios, ¿no? Eso lo vemos desde la fe. Pero fe. ¿qué hago yo con lo que estoy sintiendo? ¿Qué hago con incluso en ocasiones cuando se suscita el temor a la muerte, ¿no? Se había ido uno, se fue el otro, ¿qué tal si el tercero era yo, no? Entonces, reacciones muy humanas que precisamente a través de diferentes diplomados, pues fui precisamente empapándome de ello,
hasta el día de hoy, precisamente ver la muerte, vaya, vamos a llamarlo así, como la graduación de la escuela de la vida. Nada más, ¿no? Por supuesto, está el concepto o el pensamiento cristiano, que es el encuentro con Cristo, que es nuestra Pascua, todo ello, pero a nivel humano, a nivel eh, cotidiano, pues es parte de la experiencia de la vida. ¿Quién es el que muere? El que está vivo, ¿no? Entonces es parte de... Este, tienes mucha razón en lo que dices, porque, por ejemplo, uno que está cercano a la fe, ¿verdad? Que está cercano al catecismo que nos da la Iglesia Católica, pues uno tiene la esperanza de una vida después de la muerte y que solamente es un paso, es una Pascua para estar con Dios, pero aún así, a pesar de que uno tenga certeza de cualquier cosa, digo, no tenemos ganado el cielo, pero que tienes la certeza de que hay una vida después de la muerte, el miedo siempre lo hay, o Por sea, como supuesto. humanos. Y es un miedo infundado, ¿sabes? Es un miedo que no tiene ningún fundamento. Sí, claro, pues no Porque sabemos, ¿a qué le ¿verdad? tienes miedo? Sí. A la muerte. Pero ¿qué sabes de la muerte? Absolutamente nada. Más que lo que has escuchado, más que lo que te han enseñado, más que lo que de oídas has escuchado de aquí y de allá, ¿no? Pero de la muerte no sabemos absolutamente nada. Sí, claro. De lo que intentamos saber, por ejemplo, es en el caso de nosotros, pues de la vida, ¿no? Fíjate, no lo había visto de esa manera, pero tienes razón. Le tenemos miedo a algo que no conocemos, algo que Así no es. sabemos que viene después de, ¿verdad? Es cierto. Yo creo que a lo mejor el miedo viene de que no saber, o sea, tener un desconocimiento total de qué va a pasar, dónde te vas a ir, dónde se va a ir tu alma, tu cuerpo se queda, de tantas cosas que han pasado, o sea, tantas personas que dicen, que escriben libros de que no, pues yo me morí, vi mi cuerpo salir y experiencias así, ¿no? Esas son las cosas que uno a lo mejor se puede basar para decir que algo pasa después de la muerte, ¿no? Correcto. Películas y demás. Sin embargo, yo creo que así como tal, alguien que haya muerto y regresado, pues no lo hay, ¿verdad? Así es. Para que nos pueda platicar a qué le podemos tener miedo. Así es. Entonces es cierto. Y pues sí, la única certeza que tiene el ser humano es de que algún día va a morir. Sí. Esa es la única certeza. Bueno, esperemos que nos toque, que ya desarrollen una eterna juventud, una pastilla de la eterna juventud y no tengamos que morir. No, la verdad yo creo que o sea, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿te gustan las películas? Sí, un poco. ¿De qué género, por ejemplo? ¿Qué ves? ¿Qué películas te gustan ver? Bueno, especialmente series, por ejemplo, ¿no? Okay. Más que películas, series. ¿Te gustan los superhéroes? O sea, las películas de Sí, superhéroes. por supuesto. En la última película de Deadpool, creo que fue en esa. No recuerdo si fue en esa o en otra anterior, que donde sale Wolverine. Ajá. Sí. No sé si en esa o en una de los X-Men, no recuerdo, pero recuerdo perfectamente que fue Wolverine porque Wolverine es alguien que no puede morir dentro del multiverso, ¿verdad? Y recuerdo que alguien le hace un comentario así, de que qué aburrido no morir. ¿Qué sentido tendría la vida, tiene la vida si no vas a morir? ¿No? Exacto. Y le ofrecen el hecho de que pueda morir, ¿no? O sea, como de que quitar los poderes para que pueda morir. Así es. Y tiene algo de razón, ¿no? O sea, yo creo que no tendría sentido la vida aunque nos dé miedo, si algún día no vamos a morir, si vamos a ser eternos. Entonces, ¿qué caso tiene yo no hacer ciertas cosas porque le tengo miedo a no irme al cielo? ¿O qué caso tiene hacer las cosas bien, seguir el camino de Dios porque quiero vivir la eterna vida con Él si nunca voy a morir? Entonces, Así nada es. tendría caso, ¿verdad? Ya si no voy a morir nunca. Tienes razón en eso. Y pues hablando de películas, a mí también me gustan mucho las de superhéroes, me gustan las series. ¿Qué serie bueno, en su momento, una serie que me recomiendes? Bueno, en su momento fue The Walking Dead, por ejemplo. ¿Has visto Breaking Bad? No, fíjate que no. ¿La recomiendas? Es cultura general. Es cultura general. Todo el mundo no, debe fíjate ver que Bad. Los últimos meses no he tenido tiempo. La verdad, no he tenido oportunidad de. Pero sí me gusta, la verdad. No, sí me gusta. Oye, una pregunta que te tengo relacionado a eso. Tú ya como sacerdote, bueno, me imagino, no sé si en el noviciado, en el pastorado y en todas esas etapas lo tengan, pero tú ya como sacerdote sí tienes un celular tuyo. Sí, claro que sí. La congregación te da permiso de tener un celular así personal. Es. Y precisamente es para el uso
de la comunicación pues con los frailes, con la arquidiócesis, con la zona pastoral, incluso por ejemplo pues cuando salimos, también hasta por seguridad para estar en comunicación. Ah, qué bueno, sí. Así Y es. por ejemplo, en cuestión del dinero, cuando tú, por ejemplo, ahorita que estás aquí, o sea, que viniste de tu Te congregación, acostumbras a confiar en la providencia divina. porque Cuando sí te en vienes con la pura ocasiones, providencia. sí, en verdad, muchos, no sé, probablemente no crean mucho esta parte, ¿no? Pero en verdad cuando te abandonas a la providencia divina, Dios te sostiene y no te dejas de su mano. Eso lo tengo comprobadísimo, ¿no? Muy comprobado. Sí, Dios me siempre imagino, provee. tantos años. Así es. Mucho, muchísimo. Por ejemplo, en tu ministerio, me imagino que hay personas de que no, pues lo invito a comer, lo invito a cenar, o una ofrenda, o no sé, Sí, ¿verdad? claro. Es a lo que te refieres, que Así la es. gente te apoya mucho. Sí, la verdad que sí. Cuando uno se da a la gente, la misma gente es generosa también con uno. Así es. Qué padre. Bueno, ya para terminar, eh, Fray, Fray Guadalupe, Fray Lupillo Fray para los Lupillo, cuates. para los cuates. También tiene una página que ahora quiero que nos compartas. Igual la voy a poner el link en el video, Excelente, pero igual también compártenos tus redes donde te podemos seguir. por supuesto. Tienes un ministerio, veo que tienes una página, compartes contenido de qué tipo y así. Sí, básicamente compartimos pues la cotidianidad, las actividades que se realizan. Por ahí el viaje a la Triple Frontera, pues son cosas de las que compartí en esta página. En algún momento también realicé un programa durante la pandemia que se llamaba La historia detrás del Fray, ¿no? Algo Sí, muy... sí recuerdo haber visto. Entonces tratamos como de poder estar en contacto con la gente a través de estos medios. Y la verdad que da mucho gusto, ahora que estoy aquí en la parroquia de Santa Catarina, luego te encuentras con alguna persona y dice, padre, yo sigo su página, ¿no? Sí. O si encuentras algún joven, pues ya le dices, oye, sígueme en Facebook, ¿no? Tengo solamente Facebook, la página es Fray Lupillo Tor, T-O-R, sin H, Sin ¿no? H, No como la película, no. como- Fray Lupillo Tor, ahí denle me gusta, denle seguir, y pues es una de las maneras en que podemos estar en contacto. Igual seguramente aprovechando también el espacio, que te agradezco mucho el poder compartir este momento, surge mucho también de muchas personas que están viviendo algún proceso de duelo. Yo les invito también a que puedan aprovechar a consultar estos podcasts de Gaby Pérez Islas, es mi profesora, que me dio precisamente la certificación como tanatólogo el año pasado. Y bueno, a través de la página también podemos estar ahí en contacto. Puedo realizar acompañamientos tanatológicos vía Facebook a través de una videollamada o algo así. Si se ofrece, con muchísimo gusto. Mira qué padre. Igual y también vamos a estar en comunicación. Me gustó esa parte porque igual a lo mejor podemos hacer un segundo, tercero, hasta cuarto capítulo por videollamada. O Por sea, supuesto. nos podemos grabar y poder seguir compartiendo con la gente, que hay muchos temas interesantes que podemos hablar, ¿verdad? Nosotros también te agradecemos mucho el estar aquí, y yo le comentaba a Lupillo que debería ser el cuarto, pero es el tercero podcast, porque ocurrió un accidente con el material que teníamos grabado para el tercero, se dañó un video. Entonces este es el cuarto capítulo, tercero para los que nos ven en YouTube, que grabamos. O sea, vamos empezando, pero yo creo que con la ayuda de Dios podemos crecer un poquito. Yo siempre les digo a los chavos del grupo, que nosotros tenemos un ministerio de música. Esto del podcast salió más como idea dentro del ministerio, ¿verdad? Yo les comento, pues yo no planeo vivir de esto monetariamente, ni siquiera voy a monetizar las redes. Esperemos que en algún momento se dé, que tenga que yo que decir a no monetizar. Ahorita no le voy a decir claro que no, porque no tengo seguidores como tal, ¿verdad? Pero es más que nada, lo dijo Martín Valverde, creo que lo dijo en un concierto
a los músicos, dedicado a los músicos católicos. Si como músico católico estás buscando la fama o el dinero, estás mal. Estás perdido. Primero tienes que buscar el reino, y primero tienes que buscar la salvación para ti, para tus hermanos, para después lo demás vendrá por añadidura, como tú lo dices. Así es. Abandonarnos a la providencia de Dios. Yo así lo veo también en mi caso en la música, en mi caso en el podcast. Primero estoy buscando mi salvación y la salvación de las personas que nos ven. Lo demás viene por añadidura. Dios Así proveerá. Si Dios quiere que este proyecto dé frutos y crezca, yo creo que Él nos va a dar las armas Por supuesto. para crecer en esto, porque se dan muchos malos comentarios, ¿verdad? Como en todo, siempre la Iglesia Católica y este tipo de proyectos han sido muy castigados por la gente. Y, por ejemplo, recuerdo hace como un mes, publiqué que en mi grupo necesitábamos un guitarrista, porque nos faltaba alguien que tocara yo toco la guitarra, pero pues toco el piano, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces publiqué un guitarrista que quiera ser parte de mi ministerio de la música católica. No hay paga, por obvias razones, nosotros no cobramos. Cuando alguien nos invita a algún lugar, ahorita fuimos a la jornada en San Luis, a la jornada diocesana, fuimos a cantar a la parroquia del Padre Cristian, precisamente. Okay. Pues no cobramos, o sea, es una ofrenda. Por ejemplo, el padre, o sea, una ofrenda. Él me dijo, ¿cuánto cobras? Y le digo, no, o sea, simplemente una ofrenda, denos la gasolina, por ejemplo, sí, claro, y ofrézcanos comida ahí. Con eso estamos más que servidos. No hay paga, y yo como músico que también me dedico a tocar en eventos o lo que sea, pues para tener el medio necesario, que es el dinero, comer y demás, sé que hay que cobrar y demás en otros eventos. Aquí no. Entonces pongo, pues no hay paga, y pues obviamente muchos comentarios de que pues me quiero aprovechar y demás, ¿no? Pero realmente no, o sea, no cobramos porque no planeo hacerme rico de esto. Por supuesto. Eso me encantaría que, por ejemplo, yo le venía platicando con Clara, que está aquí atrás de nosotros, que es la ingeniera de audio y de video. Le digo que si por ejemplo, si yo pudiera poner una meta, que me gustaría lograr con el ministerio, con el podcast o demás. Por ejemplo, con el ministerio, pues ir a tocar a una jornada mundial de la juventud. O sea, sería maravilloso. Sería maravilloso. Y con el podcast, imagínate, en un sueño así, o sea, de que ya lograste todo lo que quisiste, entrevistar al Papa. Sí, claro. En lo corto plazo, entrevistar al obispo de aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo así? Para poder, yo creo que traerle a la gente cosas de un contenido diferente, ¿verdad? Tanto contenido malo y así que hay en redes, de perdido contrarrestar un poquito con algo bueno. Correcto. Y en los capítulos que he grabado siempre lo digo, porque hay muchas personas que nos ven, que conocen de nosotros y que a lo mejor ven que, por ejemplo, uno en redes sociales sube cosas, o que ven que uno anda en fiestas tocando o demás. No me juzguen. No me juzguen, o sea, mejor traten de seguir el camino que nosotros estamos tratando de seguir, ¿verdad? Todos estamos caminando hacia la misma meta. Dice un grupo musical católico, al cielo se llega en equipo. Entonces, así es. Vamos a trabajar en equipo por esto. Pues sí, te agradezco mucho el tiempo que nos das, porque ya te vas y sí, estuviste muy poquito tiempo aquí. aquí. Y se iba a poder dar, ¿verdad? Pero sí. ya. Oye, ¿cuánto tiempo tú tiene que no venías a Río Verde? Tenía, yo creo que aproximadamente ya 1 año y medio, casi los 2 años. Ok, con razón, pero sí, es. porque no recuerdo haberte visto. Bueno, hace 2 años que viniste, yo no estaba aquí, yo estaba en Estados Unidos. Por eso no tenía el recuerdo, porque yo le decía a ella que tenía como 6 años que no te veía en Río Verde. Yo creo que la última vez que te vi fue en tu cantamisa. Sí, entonces aprecio mucho que nos des el espacio un ratito con mucho gusto. Para venir con nosotros. Al principio no lo hicimos, pero me gustaría que lo hiciéramos ahora. Si nos puedes dar la bendición a los que estamos aquí, y ojalá y
Dios nos ayude para que la bendición sea extensiva a todas las personas que nos puedan escuchar. Claro que sí, por supuesto, vamos a recibir la bendición. Es la bendición de San Francisco como franciscanos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus proyectos y permanezca para siempre. Amén. Y bueno, cada vez que escuchen o vean a un franciscano, seguramente les va a decir paz y bien, porque es el saludo del franciscano. Híjole, se me pasó, pero antes de que terminemos el programa, explícanoslo, antes de terminar. Pues nada, ¿de qué viene paz? ¿De dónde viene paz y bien? Solamente es una manera de Francisco de Asís de identificarnos de una manera como si fuera un logo, por así decirlo, pero es el deseo de la paz y el bien en todo aquel con el cual compartimos, ¿no? Así que la paz y el bien sea para ti. Muchas gracias. Paz y bien. Pues así nos despedimos. Paz y bien para todas las personas que nos escuchan y vayan a seguir a Fray Lupillo en sus redes sociales. Y ahí nos vemos en la próxima. Gracias.